Muy buenas noches con todas las personas que se suman a otro encuentro más de Ecuador Conventions. Qué gusto poderles saludar. Les mando un abrazo caluroso en este clima frío que estamos atravesando en todo el Ecuador. Nuestros amigos de la costa también, en mi solidaridad con ellos, con la gente que se encuentra ahorita atravesando momentos muy duros por el invierno, que en verdad está azotando a todo el Ecuador, ¿no? Yo tuve la oportunidad en estos días de visitar algunas ciudades y vemos que sí, en verdad, las lluvias están fuertes aquí en Quito, están fuertes en toda la región central del país. Y bueno, lo que nos toca es cuidarnos un poco más para protegernos de todo este mal tiempo que de alguna forma u otra está afectando a toda la población ecuatoriana, ¿no? Quiero darles la más cordial bienvenida a las personas que se van sumando a este conversatorio también interesante que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a toparlo, un poco adentrándonos en el tema de la conservación, en el tema de la biodiversidad, en el tema del turismo sostenible, ¿no? Y bueno, quiero darle la bienvenida a una amiga que nos va a contar un tema bastante importante. El tema que hoy vamos a tratar justamente va a hablar sobre el avistamiento de aves como una herramienta para la conservación y el turismo sostenible. Y para ello, pues hemos invitado a Sandra Espinosa. Eh, Sandy, pues es una profesional administradora de empresas turísticas y hoteleras enfocada netamente en aviturismo. Desde hace 5 años vinculada en actividades de ciencia, ciudadanía y educación, coordinadora del programa de aves urbanas PAU Quito y directora del proyecto Jardines Silvestres también, ¿no? Es miembro del comité organizador del conteo navideño urbano de Quito y del comité local de la 12ª Feria de Aves de Sudamérica que se va a realizar en Mindo, Ecuador, en este año, ¿no? De igual manera, Sandy pues es ganadora del reconocimiento Quito Sostenible y Responsable 2019 en la categoría Conservación de Áreas Verdes Urbanas de la Distinción Ambiental Quito 2019 por el cuidado del patrimonio natural, especialmente en lo que se refiere a aves y flora nativa de Quito, ¿no? Y de igual forma del programa Mujeres por el Clima Quito 2018 con el proyecto Jardines Silvestres. Quito como herramienta que soporta la mitigación del cambio climático y conservación del patrimonio natural. Mi querida Sandy, qué gusto poder compartir contigo esta noche, este espacio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a un conversatorio más de Ecuador Conventions. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier, y pues buenas noches con todas las personas que se están uniendo aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es pues un gusto poder conversar contigo, poder compartir todo este maravilloso mundo que son las aves del aviturismo y el turismo sostenible con todas las personas que el día de hoy se van a unir y nos van a escuchar y nos van a ver. Sí, en efecto, ¿no? Les vamos a esperar a la gente que se empiece a sumar. Mientras tanto, ir conversando un poquito eh, sobre algunas novedades, ¿no? Bueno, Sandy, recordemos que siempre el Ecuador ha sido considerado como un país mega diverso, pluricultural y multiétnico. En este país megadiverso como lo tenemos al Ecuador, los académicos siempre nos han dado a notar de que el Ecuador es rico en flora, es rico en fauna, pero quizá los que hacemos turismo de una manera muy general, de pronto, no nos hemos puesto a investigar netamente el tema, por ejemplo, de aviturismo, el tema de herpetología, no tanto como el biólogo como tal, ¿no? Por su misma tendencia a investigar temas de la vida. ¿Cómo nace tu interés, mi querida Sandy? ¿Cómo tú empiezas a, a incursionar en este mundo del aviturismo? Cuéntanos un poco sobre ti, tu experiencia en el mundo del aviturismo. Bueno, yo empecé un poquito con el tema de las aves, ya van a ser como unos 20 años. Empecé yo en Quito, en el jardín de mi casa, a observar, pues a ver qué llegaba, ¿no? A veces uno está en las ciudades y dice, pues, no vemos nada o nos ven así como medio raros a los que observamos aves. Entonces yo empecé un poquito a interesarme viendo qué es lo que llegaba. Yo veía algunas aves distintas que empezaban a llegar al jardín de mi casa. En esa época estaba terminando mis estudios en administración de empresas turísticas
Y entonces empezamos un poco a salir hacia la zona de Mindo. Mindo todavía era un pueblo muy, muy pequeñito donde se salía a observar aves, la salíamos haciendo, salíamos con amigos a observar aves y me fui metiendo un poquito en esto, ¿no? Y entonces nace la idea esta de cuando yo iba a graduarme, hacer mi tesis sobre observación de aves. Y en esa época no se escuchaba mucho, no se sabía mucho de lo que era el aviturismo. Era una afición que teníamos algunas personas, que salíamos, observábamos aves así. Y nacía para esta época el desarrollo de la ecorruta Paseo del Quinde, que era una Ujú. idea de tener toda esta ruta que sale desde la zona de Nono, recorre todo el camino antiguo y llega hasta Mindo. Entonces, esta fue la primera corruta que se saca en Ecuador para promocionar justamente el tema de aviturismo y ahí desarrollé yo toda pues mi tesis de lo que es la observación de aves. Entonces, como te contaba en esa época, pues no había tanta información como tenemos ahora, no había tantos clubes de observadores de aves o gente que se dedicaba a esto. Entonces, pues yo aprendí de una forma autodidacta con la primera guía de aves de Ecuador que teníamos aquí. Entonces, yo adquirí la guía de aves de Ecuador de Robert Dilting y Paul Griffin. Me regalaron una cámara de fotos y empecé a recorrer toda esta zona haciendo registro fotográfico y luego yendo a la guía para identificar las aves que había. Entonces, un poquito por ahí fue, ¿no? Mi manera de aprender, mi manera de empezar a interactuar en todo este tema de lo que era la observación de aves. No hablábamos de aviturismo todavía. Era solamente esto de ir desarrollando un poco, si bien es cierto, a nivel internacional se conocía al Ecuador por el tema de las aves, mucha gente sí reconocía la importancia que teníamos. Aquí no se desarrollaba todavía, pero entonces empezamos así. Y así empezó un poquito esta pasión que yo empecé a desarrollar por las aves. Y de ahí pues sí, fui aprendiendo cada vez más en el tema de la ciudad, salir en Quito misma, recorrer Quito, a ver qué teníamos en Quito. De ahí me vinculé un poco con el colectivo Aves Quito y empezamos a fomentar la observación de aves en las zonas urbanas. Y esto ha ido creciendo poco a poco en todo este tiempo. Ahora tenemos ya a nivel de lo que es aviturismo, ya suena Ecuador, no solamente a nivel internacional, sino también aquí localmente se ha desarrollado ya bastante esta afición de mucha gente por observación de aves. En diferentes zonas del país, las diferentes comunidades están volcándose a ver al aviturismo como una oportunidad de desarrollo, no solamente económico y de ayuda a la comunidad, sino también como una herramienta para la conservación, que lo vamos a hablar un poquito más, cómo nos ayuda a nivel de conservación, cómo esta actividad dentro de turismo puede ayudar también al desarrollo sostenible dentro de las comunidades. Y así fue un poco como empecé yo a seguir yendo a diferentes destinos, a ir conociendo, ir involucrándome con otras personas que también tenían este gusto por las aves. Y pues ahora somos gran número de personas, podría decir yo, tenemos ya diferentes clubes observadores de aves en las distintas regiones del país, tenemos más colectivos que tenemos de Avesquito, está pajareando Ando, y también se han ido desarrollando programas como los PAUs, que son los programas de aves urbanas, que también lo tenemos ahora en Ecuador, y esto en todas las ciudades tenemos ya pues en nuestros nodos de PAU, y con esto lo que estamos haciendo es justamente involucrando a más personas, ¿no? Como que motivando a la gente a que salga a ver las aves, a que se interese un poquito más en este tema. Qué chévere, mi querida Sandy. Sabes que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es, yo desde lejos lo he visto como que es algo muy complejo el avistamiento de aves, porque de pronto no sabríamos si esa misma ave ya lo vi varias veces, cómo identificar esas características, ¿no? Que bueno, ya más adelante nos contarás de ese detalle, ¿no? Pero hay datos importantes en el tema del aviturismo en Ecuador, ¿no? Como te decía, el Ecuador es un país megadiverso y gran parte de su riqueza en esa diversidad compete a las aves. Ecuador registra aproximadamente unas 1.680 especies de aves, que representa prácticamente entre el 15 y el 20% del total que existe en el mundo, ¿no?
Entonces, me parece que ese es un dato bastante importante para nosotros poder entender la magnitud del patrimonio que nosotros tenemos en cuanto a patrimonio natural se refiere. Y lógicamente, al entender que nosotros estamos considerados como uno de los destinos en donde pueden ver mayor cantidad de aves, ¿no? En algún momento alguien nos decía en cuestiones de recursos naturales, tú no puedes garantizar el ver tal o cual especie, ¿no? Pero yo creo que en aves, los guías que normalmente les llamamos los pajareros, sí creo que pueden garantizar de alguna forma u otra el hecho de que si hacen un avistamiento de aves pueden ver a diferentes especies, ¿no? ¿Cómo funciona esto del tema de, de ese posicionamiento que al Ecuador le han dado como uno de los destinos de aves a nivel mundial? Bueno, sí es nosotros en el espacio tan pequeño que nosotros tenemos en Ecuador, en comparación con Colombia o Perú, que son países mucho más grandes y que si bien tienen mayor cantidad de especies de aves, en los últimos años hemos tenido ya pues un aumento en nuestros registros, tenemos más de 1.700 especies de aves gracias pues a los estudios y a la gente que está dedicada a hacer estas observaciones también. Entonces, tomando en cuenta que nosotros dentro de Ecuador, y esa es una de las ventajas que tenemos dentro de Ecuador, es que podemos recorrer en un día casi todas las regiones del país. Podemos amanecer nosotros aquí en el noroccidente observando aves, ir hacia el páramo, bajar a la costa, bajar a la Amazonía en un solo día, poder recorrer estas regiones y esa cercanía esta es la ventaja competitiva que nosotros tenemos para poder hacer esta observación. Y eso es mucho lo que llama la atención. Si bien la biodiversidad que nosotros tenemos en cuanto a aves, la gran cantidad de especies que tenemos y la concentración que nosotros tenemos de estas especies en ciertos lugares específicos, nos permiten poder hacer estas observaciones. Tenemos ya guías preparados, tenemos ornitólogos y tenemos también y a un buen desarrollo de infraestructura hotelera y de servicios complementarios en zonas en donde podemos hacer observación de aves. Todo este contexto que se desarrolla alrededor de las aves permite que una persona que viene a ver acá pueda disfrutar y pueda vivir una experiencia diferente en un día. Entonces, si nosotros recorremos, se hizo aquí hace algunos años, en 24 horas se recorrió todo el país y se observaron más de 800 especies de aves en 24 horas. Entonces, ese potencial que nosotros tenemos, esa facilidad de movilizarnos de un lugar a otro y en estos espacios tan pequeños que podemos ver esta concentración de especies de aves, sí podemos decir que estas ventajas competitivas ofrecen a los diferentes turistas, a los aficionados y a gente que está empezando el poder disfrutar de las aves que tenemos nosotros en el Ecuador. Qué chévere, oye, qué interesante porque, como te digo, son quizá uno de los recursos que en fauna me refiero, que quizá uno puede garantizarle al turista y decir, yo te garantizo de que si te vas a tal o cual destino, tú vas a poder observar estas aves, ¿no? Porque justamente ya entramos en un tema de conservación y la gente también ha entendido el valor de la conservación de las aves hasta cierto punto, ¿no? Ha entendido el valor de la conservación del recurso natural, porque ahora entiende que ya no, quizá ya no es necesario cazarles a las aves, para poder vivir de eso, ¿no? Sino más bien aprovechar el recurso y exhibirlo al mundo, ¿no? Y mira, mi querida Sandy, yo leía de conversar contigo eh, que lógicamente, ¿no? La ubicación geográfica y la variedad de pisos climáticos que existen en el Ecuador hacen que el Ecuador sea considerado uno de los nidos ideales para que cientos de especies de aves embellezcan todos los rincones, ¿no? Todos los rincones, porque, y digo embellezcan porque justamente qué bonito sería levantarse escuchando el trinar de las aves, ¿no? Y no solamente del gallo, sino de muchas aves, ¿no? Entonces, qué bonito sería eso, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, mi querida Sandy, ¿cuáles son esos lugares en el Ecuador
en donde más podemos visitar aves, lógicamente considerando a Mindo como uno de los primeros, pero ¿en dónde más? Por ejemplo, la gente de la Amazonía, la gente de la costa, ¿dónde pueden visitar y hacer aviturismo? A ver, nosotros el turismo podemos desarrollarlo en todo el país. De hecho, se desarrolló hace un par de años, se hizo la actualización de las rutas para observación de aves. Tenemos ya un mapa actualizado donde la gente puede ver en las diferentes regiones. Tenemos la Amazonía. Si empezamos a bajar la zona de Papallacta, justamente cuando entramos en la parte ya de hablando un poquito de páramo, la zona de la Virgen, y podemos empezar por ahí, ¿no es cierto? Tenemos ciertas especies de aves de altura que se pueden ver en la zona de Papallacta. Cuando bajamos ya hacia la parte de la Amazonía, tenemos Huangolosh, que es un sitio muy bueno también para observar aves, y se seguimos bajando a la zona de Quijos, ¿sí? Y hay muchos emprendimientos que están dedicados hacia la observación de aves en esta parte de la Amazonía. Y si nos vamos un poquito más adentro, ya tenemos Huayta Lodge, que está justamente dentro ya de la parte de Amazonía, y algunos otros lodges que en donde nosotros podemos hacer parque Yasuní, ¿no es cierto? Podemos ir hacia la zona de Yasuní también hacer estas observaciones de aves. Y tenemos también hacia la costa, Manglares Churute, que es una de las reservas donde podemos hacer observación de aves. Si bien ahora la costa es un poco más complejo por temas que estamos viviendo ahora, pero sí tenemos sitios muy seguros que podemos bajar a ver, hacia la zona de Manabí también. Podemos ir a ver aves dentro de lo que es Parque Nacional Machalilla, y y vamos así, ¿no es cierto? Si vamos a la zona ya pues de lo que es los Andes, la zona hacia el sur, ¿no es cierto? Lo que es Loja, vamos un poquito ya en estas zonas fronterizas con Perú, que tenemos ya estos ecosistemas un poco más secos. Entonces, la diversidad que nosotros tenemos en Ecuador dentro de los pisos climáticos y todo, tenemos varias rutas que podemos escoger, ¿sí? Y que la gente, dependiendo de qué es lo que le gustaría observar, lo puede realizar. Entonces, toda esta oferta que ahora ya tenemos, toda esta información que ya la tenemos, se ha levantado, también permite, ¿no es cierto?, a los viajeros, a los observadores de aves poder recorrer todos estos sitios importantes para la observación de aves y poder disfrutar no solamente de la observación de aves, sino también de estos entornos. Y las aves sí son estos conectores que nosotros tenemos hacia la conservación. Porque si bien es cierto, el ave es el producto que viene a ver la gente, pero necesitamos un ecosistema sano, necesitamos un bosque sano para que puedan vivir las aves. Entonces, ahí viene la parte esta de conectar con la conservación y de poder preservar todas estas áreas importantes que nosotros tenemos para que podamos ir a disfrutar de las aves que habitan ahí. Y eso es un poco lo que he ido viendo la gente de las comunidades. Y uno de los ejemplos más bonitos que tenemos ahora, y volviendo un poco al noroccidente, es el refugio Paz de las Aves, que dos hermanos simplemente pues se dedicaban un poco a la agricultura, a toda esta parte de ganadería, pero de pronto se dieron cuenta que en sus propiedades, ¿no es cierto?, tenían estas especies bien difíciles de ver, que son las gralarias, y que no son tan fáciles, a veces uno las escucha, pero ellos lograron que las aves salgan fácilmente para ser observadas y cambiaron pues toda esta modalidad que ellos tenían de trabajo a preservar este territorio, a conservar. Y gracias a las aves y gracias al turismo, ellos están ahorita conservando una gran parte de las propiedades que su familia simplemente antes las dedicaba para otro uso. Entonces esto ha pasado y se ha replicado en varias comunidades donde se ha visto a las aves como producto, ¿no es cierto? El interés que tiene la gente de poder venir a ver una especie, pero también los que vienen a ver están conscientes de la importancia que es conservar el espacio, tener estos bosques sanos, tener estos ecosistemas en buen estado, que la comunidad se vea beneficiada y que la comunidad se empodere, ¿no es cierto? Y sea parte de todo este desarrollo en torno a las aves. Entonces es importante también cómo las aves nos ayudan a crear esta conciencia en temas ambientales, a cambiar un poquito la idea de todo este sistema de producción a este sistema de conservación para poder beneficiarnos tanto de lo que es el turismo
como también de todos estos otros beneficios ecológicos que tienen conservar estos espacios en nuestro país. Y justamente hacia allá quería llegar mi querida Sandy. em, ¿Cómo el tema del aviturismo, empezaste contando la historia de estos dos hermanos, pero bueno, a nivel nacional, ¿cómo el tema del aviturismo ha aportado a la conservación de la biodiversidad? Porque si bien es cierto, uno cuando escucha de biodiversidad escucha mucho, ¿no? O sea, hay programas como Sociobosque, hay programas de secuestro de carbono, pero como como que el tema del aviturismo es un tema mucho más exclusivo. ¿Cómo esto ha apoyado o ha aportado a la conservación de la biodiversidad? Si bien en torno a las aves es necesario, a veces uno piensa que sí, como uno ve las aves que se mueven de un lugar a otro, muchas sí, pero hay aves que viven en ciertos espacios restringidos, ¿sí? No tienen esta facilidad de moverse de un lugar a otro. Y entonces ahí viene la parte de que si nosotros queremos poder observar, disfrutar de la presencia de estas especies de aves, necesitamos conservar su hábitat. Y ahí viene mucho de estos programas que se trabajan, gran parte son a través de fundaciones que logran es que se conserven estas grandes hectáreas de bosques para que las aves puedan estar ahí y para que la gente pueda venir a observar las aves. Porque si no tenemos estos espacios conservados, simplemente vamos a perder las aves. Y si no tenemos las aves, no vamos a tener que mostrar, ¿cierto? Entonces, si nuestro producto son las aves, ahí viene un poquito esta parte del trabajo también con las comunidades, de concientizar a la comunidad de cómo a través del turismo pues pueden generar recursos y que cómo conservando ellos sus tierras, sus propiedades, pueden también beneficiarse. Si no es el rédito que nosotros tenemos a través del turismo, sí, la gente que viene a hacer observación de aves son paquetes de gente que viene 7, 8, 10, 15 días y que un paquete para un observador de aves puede estar costando entre 2,000, 3,000, 4,000 dólares dependiendo de la ruta que uno se escoja. Y todo eso va hacia los sitios que uno visita. Entonces sí se genera este ingreso y la gente un poquito va dando cuenta que a través del turismo sostenible y a través de la conservación de estos espacios donde puedan tener las aves, entonces sí se pueden beneficiar económicamente a la vez que están conservando estos espacios. Entonces ahí va esta conexión que nosotros tenemos entre el turismo y la conservación. Cómo estamos trabajando ahora en diferentes áreas, porque no es aislado todo lo que se trabaja, sino que se conservan estos espacios. El área de Mashpi también tenemos un buen proyecto, lo que es Mashpi Amagusa, que también el dueño de estos terrenos que tenía los dedicó hacia la conservación. Ahora tiene su proyecto de turismo, la gente va, lo visita, y así hay estos pequeños emprendimientos que se van replicando en todo el país cuando se ve esta oportunidad del aviturismo y de cómo podemos conservar y la importancia de conservar todos estos espacios para que la gente pueda venir a disfrutar de las aves. Ahora, mi querida Sandy, hablando un poco de sostenibilidad en este tema del aviturismo, em, bueno, el tema de sostenibilidad ha sido ya, no es nuevo, ¿no? Es un tema más bien ya bastante pasadito de años, porque yo recuerdo que desde que yo estudiaba ya me empezaron a hablar de sostenibilidad, pero quizá nunca se ha visto tan plasmado o tan real el tema de cómo se hace turismo sostenible. Y al escucharte a ti el concepto del tema de aviturismo y cómo ha ayudado al desarrollo integral de la conservación del recurso natural, podríamos entender de que sí, de que el aviturismo está llegando a cumplir los estándares que la sostenibilidad exige, porque te ayuda a la conservación del ambiente, te ayuda también a mantener una relación con la comunidad, que ya hablaremos cómo la comunidad reacciona ante esto, y lógicamente te ayuda a tener un rédito económico, ¿no? Ahora, ¿cómo justamente, mi querida Sandy, cómo nosotros fomentamos la participación de la comunidad local en toda esta conservación de aves? Porque de pronto puede ser de que yo te diga, yo tengo una propiedad en Mindo y yo porque tengo esa propiedad en Mindo, la gente llega a mi, las aves llegan a mi propiedad y el beneficiario soy solamente yo.
¿Y cómo la comunidad ha aceptado eso o cómo ha aprovechado de este tema del aviturismo? En torno a esto de lo que es el turismo sostenible y hablando del aviturismo, sí ha tomado un tiempo. Realmente sí son casi 40 años en que se ha venido desarrollando el aviturismo en el Ecuador y sí ha sido un proceso un poco lento, se podría decir, justamente en que la gente se dio cuenta de cómo las aves y cómo esta actividad del aviturismo le puede generar estos ingresos y estos beneficios, ¿cierto? Porque si bien es cierto, la gente dice, bueno, yo tengo aquí pues mi terreno, yo voy a sembrar, talo todos los árboles porque realmente no, los ingresos no los tengo de inmediato, entonces es más fácil tener un sembrío, un monocultivo que yo sé que en un mes, 2 meses, a lo mucho en 6 meses estoy recuperando mi inversión. Entonces el turismo no es, y si hablamos de turismo sostenible, la inversión en turismo sostenible no es algo que te da un rédito en un mes, ¿sí? Los beneficios, sí tenemos beneficios, son beneficios y a largo plazo, porque realmente el turismo es algo que te va a seguir generando ingresos y uno se va a ir dando cuenta cómo cada vez más vas a tener gente que viene, que va a reconocer tu trabajo de conservación, de que tú estás cuidando un área importante porque yo quiero venir a ver una especie de ave que está en tu propiedad, ¿sí? Que la podemos ver donde tú estás cuidando tu bosque, tu ecosistema, y van a ir allá. Ahora, la parte de lo que es avisturismo, ¿no es cierto? A diferencia de otro tipo de turismo que hablamos, no es un turismo masivo, ¿sí? Es un turismo que cuando tú vas a ciertos sitios, tenemos que, y aquí sí se respeta lo que es la capacidad de carga del lugar, ¿sí? Porque no es masificada la actividad. Entonces tú vienes con gente que realmente va a venir a ver y vas a tener gente que todo el tiempo va a estar llegando a tu lugar. Pero no es como el turismo de playa, ¿no? Que tú tienes masificado y que en un feriado te van a llegar miles y miles de turistas, sino que aquí sí vas a tener gente que te va a pagar y, como digo, el acceso al aviturismo y los turistas que vienen acá son turistas que sí te pagan bien por venir a ver las aves en Ecuador. Entonces, en esta parte es ir generando esta conciencia dentro de toda la gente o de la comunidad de los beneficios que van a tener, ¿sí? Y del rédito del cual van a tener también ellos al tener esta actividad de aviturismo, al cuidar, ¿no es cierto? Al tener su propiedad cuidada, al no talar el bosque, que si hay gente que te dice, yo no quiero las aves, yo quiero dedicarme a la agricultura, sí es verdad, pero es más gente la que ahora se está dando cuenta de todos estos beneficios que tienen en la conservación de sus tierras y en dedicarse a turismo, porque no solamente son las aves, ya vienen otros servicios complementarios. Si bien el producto principal son las aves, pero ya viene gente que también le interesa las plantas. Entonces, hacer estudio a conocer qué tipo de plantas tú tienes en estos ecosistemas. Y a veces también ya conectas con gente que viene a hacer estudios o está interesada también en insectos, en poder ver estas otras especies, en anfibios, sobre todo la gente también está viajando mucho por temas de anfibios. Entonces se va conectando y tenemos estos otros productos complementarios que si no están relacionados a las aves, pero que también hay gente que viene. Tienes los pajareros que vienen específicamente a ver una especie y que regresan, ¿sí? Tenemos gente que regresa a los 2 o 3 años y que vuelven porque quizás no vieron una especie que querían, pero saben que está en ese sitio y se programan y regresan a buscar esa especie. Entonces estos son los turistas que vienen estos hardcore que se los conoce. Pero tienes también este otro tipo de turistas que vienen a ver aves, pero también se interesan en la parte de botánica, se interesan en la parte de herpetología, se interesan en la parte de cultura, ¿sí? Entonces vamos un poquito ya cerrando todo este ciclo en cuanto a lo que es el turismo y qué podemos ofrecer y cómo podemos mejorar nosotros nuestro producto y nuestra experiencia, porque la idea es vender una experiencia, que la gente venga y disfrute y también aprenda un poquito de la cultura del lugar en donde está visitando. Oye, me parece genial, mi querida Sandy, me parece genial el tema que estamos tratando para la gente que recién se está uniendo. Junto a Sandy Espinosa estamos hablando sobre el avistamiento de aves como una herramienta para la conservación y el turismo sostenible, ¿no? Y de hecho tenemos algunos saludos
desde diferentes partes del Ecuador. Eso es lo que me llama mucho la atención. Oye, yo pensé que íbamos a tener más gente de acá, de pronto del occidente de Pichincha, no, pero sí nos mandan saludos Diego Patiño desde Mindo. Por ahí también nos escribe Silverio Mamayacta. Saludos desde la ruta de aves del Narupa Sumaco Loreto. De igual manera, pues nos saluda Cabrera Ángel desde Archidona. También Mónica Burbano, que gusto Moni, gracias por conectarte y seguir con nosotros también en este episodio más de Ecuador Conventions Live. Desde Loreto nos saludan y dice allá que podemos conocer el Águila de Pía y estamos solamente a 4 horas de Quito vía terrestre. Nos saludan desde Mindo, David Brito, qué gusto David. Saludos también desde Cuenca a Kevin Cedillo. Víctor Manitio también nos saluda desde el concierto de las aves en el Cantón Quijos. Ujú. Bienvenidos todos y estamos dispuestos también a recibir sus inquietudes, sus preguntas, para ir fortaleciendo este conversatorio, ¿no? Que de alguna forma eh, vemos que sí, después de COVID ha sido importante retomar ciertas acciones, y hacia allá también quiero direccionar una pregunta, mi querida Sandy. ¿Cómo el aviturismo funcionó en este tiempo de COVID, en donde estuvimos confinados y toda la cosa? ¿Cómo funcionó o no hubo o definitivamente pararon? A ver, en tema de lo que fue durante la época de COVID, si bien es cierto, la mayor parte de gente que viene acá al Ecuador es gente extranjera. Todos estos tours que se tenían planificados, pues se aplazaron, ¿sí? Dejamos de recibir turistas extranjeros acá, pero se dio una cosa bien interesante a nivel interno del país. Si bien es cierto, no podíamos movilizarnos de un lugar a otro, mucha de la gente que se dedicaba al turismo, los guías y eso sí pararon su trabajo, pero hubo esta parte de empezar a valorar, ¿no es cierto? Los pequeños espacios que tenían. Y se dio una cosa, sobre todo en las ciudades, la gente que estaba en las ciudades y que uno no podía salir, nosotros nos sumamos pues a todo un movimiento que se hizo que se llamaba Aves desde Casa. Entonces era motivar a la gente a que por su ventana viera qué ave encontraba. No importaba qué era, si no la reconocía, si no sabía qué era, pero empezar a ver, ¿no es cierto? Empezar a observar a las aves que encontraba desde su ventana. O en el jardín, la gente que tenía jardines, empezar un poquito a observar las aves. Y si una cosa bien bonita que mucha gente que quizás no son pajareras, empezaron a darse cuenta que en los espacios súper cercanos sí veían aves. Y nos llegaban los mensajes y me decía, es que sí, mira, es que me llegó este pajarito y trataban de tomar la foto y que le ayudemos a identificar. Entonces, durante toda esta época de pandemia, como que hubo una conexión, ¿sí? Con las aves, porque la gente empezó a observar y yo siempre digo, yo las aves digo, son nuestros vecinos de al lado, que las aves siempre están al lado nuestro, sino que a veces no las vemos. Y eso es lo que ha pasado con este tema, ¿no? De la observación de aves y sobre todo en las ciudades la gente dice es que aquí no vemos aves. Y sí se ve y nos dimos cuenta ahora en la pandemia de cuántas aves podemos observar al lado nuestro. Pero que simplemente por todo este ajetreo de nuestra vida no les prestamos atención. Entonces esto se fue replicando en diferentes lugares y esto nació en España con la gente que observa desde allá. Nosotros nos sumamos acá en Ecuador y motivamos así. Entonces, desde ahí la gente está como que un poco más activa y queriendo salir ahora que pues terminamos la pandemia. Estamos con bastantes, los turistas que cancelaron sus viajes están ahora pues viajando, están regresando, pero también gente que no se dedicaba a esto, como que le picó ese bichito, ¿no? Y entonces ahora también están súper activos, también aprendiendo un poco más de las aves, se conectaron con sus vecinos de al lado y entonces ahora ya nos dicen, es que ahora ya vi esto. Y todas esas pequeñas observaciones que se van teniendo juntan, ¿no? Y todo esto que vamos haciendo con ciencia participativa y motivando a la gente a que lo haga, es lo que ha ido creciendo poco a poco y que ahora podamos decir, tenemos muchos observadores de aves. Y como les digo, no es tanto el que tú sepas, porque si como yo empiezo, yo no sé nada. Entonces, como yo no sé nada, no puedo hacer aviturismo. Sí se puede. Y no es que tengas que ser un experto, sino es simplemente en que tú puedas poder observar. Y la base del aviturismo es la observación. Y nosotros no observamos.
solo vemos, no nos paramos unos minutitos a observar a nuestro alrededor. Y entonces cualquiera puede hacer aviturismo, cualquiera puede hacer observación de aves, no tienen que ser expertos, no tienen que ser ornitólogos ni biólogos, no, desde de un niño, un joven, una persona en la tercera edad, todos podemos observar aves, solo Y que yo, y yo creo tenemos que que, prestar atención. yo creo que justamente ese es el detalle, ¿no? El aprender a observar, el aprender a valorar esos pequeños detalles en donde podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Por eso alguien decía en un refrán muy popular que en los pequeños detalles está Dios y justamente ahí al verle a las aves, al observarle a las aves, al ver el detalle de los colores, de la forma del ave, creo que uno viene a, a sensibilizarse también con lo que pasa en el entorno, ¿no? Y es bueno tocar eso también porque sí, en efecto, nosotros veíamos que en el tiempo de pandemia muchos guías se vieron afectados, como muchos sectores, como casi todos los sectores, pero creo que esta sensibilización nos tiene que llevar a algo positivo, ¿no? Mi querida Sandy, te cuento que también te mandan saludos desde el Napo. Por ahí también Caterine López desde la Mesa de Turismo de Loreto, entre Narupa y Yasuní, nos dice ella, nos están dando los lugares a donde vamos a poder ir a visitar y a observar aves, ¿no? Gustavo Lucero en el Carchi también nos dice que ya hay especies endémicas. Nos saludan desde la reserva Yacu Reserve, aves con guayusa, dice ahí importante conocer, mira, qué bonito, ¿no? Oye, y sabes que algo que me llama mucho la atención y veo justamente aquí que Moni ha compartido es de que en pocos días, en poco tiempo, nosotros vamos a tener aquí en el Ecuador la 12ª Feria de Aves de Sudamérica en Mindo. Cuéntanos un poco, mi querida Sandy, ¿cómo es eso? ¿A ¿Dónde me inscribo? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, pues sí, justamente nosotros tenemos ya pues por primera vez Ecuador va a ser sede de la Feria de Aves de Sudamérica. Este es un evento que a nivel de lo que es Sudamérica es uno de los más importantes para los pajareros, para los observadores de aves. Y pues nosotros con Ecuador se postuló para que Ecuador sea la serie. Esto viene siéndose un trabajo ya desde antes de la pandemia, en el que pues nuestros compañeros de Mindo eh, propusieron que hagamos, que se proponga Ecuador para que sea la sede. Entonces, pensando un poquito en todo este tema y la gente nos dice, bueno, ¿y por qué Mindo? ¿Y por qué no propusimos un lugar en la Amazonía o por qué no propusimos pues un lugar en la costa o Galápagos? Entonces, viendo un poquito todo este tema de por qué Mindo, Mindo fue declarado en 1997 como la primera IVA, la área de importancia para aves de Sudamérica. Sí, esta Ujú. fue la primera declaratoria que nosotros tuvimos en Ecuador de las áreas importantes para aves, siendo Mindo uno de los pioneros en esto, y también Mindo, por toda esta connotación que nosotros tenemos hacia el noroccidente, la facilidad de observar aves, son más de 600 especies de aves que se pueden ver en el bosque de Mindo, y también la cercanía a Quito, esta conectividad que nosotros tenemos cerca de Quito como punto de llegada para los extranjeros, las facilidades que tenemos dentro de lo que es noroccidente, y en Indo mismo tenemos ya más de 1.200 plazas, camas para poder recibir a la gente y los servicios que tenemos. Entonces, todo esto se analizó y esta importancia que tiene Mindo fue para poder decir, ok, hagamos de Mindo. Entonces se postuló a Ecuador y cuando se fue a la feria de aves para hacer la postulación, pues fue bien recibido y aceptaron la postulación de Ecuador y nos dieron pues la sede. Y si bien es cierto, hace 2 años tenía que ser la feria aquí, pero el tema de pandemia se fue postulando, se fue posponiendo, y pues finalmente en este año del 26 al 29 de octubre vamos a tener la Feria de Aves de Sudamérica. Entonces, toda la información ustedes pueden entrar a ver en la página web
en la beerfair.net. Estamos ya subiendo un poco de información. El próximo mes ya van a estar abiertas las inscripciones. Dentro de la feria vamos a tener varias actividades. Tenemos salidas de campo para observar aves, vamos a tener charlas magistrales, vamos a tener talleres, charlas regulares, vamos a tener la muestra comercial. Esta es una oportunidad para que los diferentes emprendimientos, organizaciones, ONGs puedan mostrar sus productos a la gente que va a venir acá a la feria. Vamos a tener también una mini feria para niños, que en esto vamos a trabajar con los niños de la comunidad en algunas actividades, un simposio de educación. Entonces son muchas actividades que vamos a poder disfrutar en la zona de Mindo. Así que yo les extiendo pues esta invitación para que estén al pendiente de todo lo que vamos a ir compartiendo, para que se sumen, para que ustedes también sean parte de la Feria de Aves y para que mostremos al mundo pues que Ecuador tiene alas y que realmente somos un país con esta biodiversidad y con esta cantidad de especies que nos ayudan a abrir nuestras alas y conectarnos con los demás. No, me parece genial, mi querida Sandy, me parece genial el hecho de poder primero captar uno de esos eventos de talla internacional y colocar a Ecuador como uno de los destinos más importantes para este tipo de eventos, ¿no? Ecuador Conventions como organizador de eventos entiende el valor de lo que ustedes están haciendo y también la magnitud del evento que ustedes están realizando, ¿no? Entonces, a eso nosotros nos queremos sumar. Cuenten con Ecuador Conventions en lo que podamos aportar, en lo que podamos apoyar, estaremos dispuestos a colaborar y que el evento salga bien, porque ganamos todo el Ecuador, ¿no? En un segundo momento, mi querida Sandy, yo quiero consultarte a ti cómo está distribuido de pronto allá en Mindo el tema del alojamiento, cómo la gente puede hacer sus reservaciones, porque va a ser una feria internacional, va a ser un encuentro internacional y lógicamente de pronto hablábamos hace un momentito el tema de capacidad de carga. ¿Cómo está considerado o cómo ustedes han previsto toda esta logística para la feria de aves? Como les comentaba, nosotros tenemos en Mindo, son 1.200 camas que se encuentran disponibles dentro de Mindo. Si hablamos hacia los alrededores de Mindo un poquito más y nos ampliamos hacia la zona de bancos y toda esta parte de acá, podemos estar hablando de unas 1.500 camas. Se está trabajando con los hoteles. Ustedes entran a la página de la biosphere.net, tenemos ya algunos hoteles recomendados. Estamos haciendo pues estas un poquito alianzas con los diferentes establecimientos de Mindo que quieran formar parte de los hoteles recomendados para la feria, y este se les está visibilizando dentro de la página para que las personas que quieran venir a la feria pues puedan conectarse directamente con los establecimientos. Se está trabajando también a nivel de la gente, y gracias a un programa que tiene ahora el Captur, para que puedan también los establecimientos capacitarse, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo, para que puedan tener estos programas de mejoramiento en atención al cliente y todo esto. Y se está trabajando también ahorita con otras personas que tienen a cargo también un poco de capacitaciones. Vamos a ver cómo podemos llegar a un acuerdo para tener un poco de capacitación a toda la comunidad en Mindo sobre atención al cliente y un poco de buenas prácticas turísticas, enfocado en turismo sostenible. Y todo esto es para que camino a la feria, pues nosotros podamos ofrecer el mejor servicio que tengamos nosotros en esta área y pues dejar el nombre de Ecuador en alto. Me parece genial, mi querida Sandy. Em, Quiero leerte algunos otros mensajes por ahí. Nos saludan también desde acá, desde el Napo, como te digo. Byron Gualavisi nos dice, y muy cerca de Amarún Pacha tenemos también a Gordon Sumaco Lodge y el Centro de Turismo Comunitario Pacto Sumaco, ¿no? Yo aquí quiero hacerles una cuñita, ¿no? Saben que nosotros como Ecuador Conventions, a través de estos conversatorios, lo que queremos hacer es propender a que esos sectores que por primera vez le escuchamos aquí en estos conversatorios sean conocidos también a nivel nacional. Así que ustedes pueden enviarnos fotografías, videos
al correo electrónico que los vamos a colocar acá, para que a través de ello nosotros podamos también difundir, ¿no? Difundir en nuestras redes sociales, sacar contenido de valor para que entre todos nos podamos dar la mano, ¿no? Así que todas las personas, todos los emprendimientos, todos los proyectos que se están, y que están trabajando en este tema del aviturismo, pueden enviarnos sus fotografías, sus videos, sus experiencias, sus rutas al correo electrónico que están colocando ahorita en el cajetín de mensajes. Así que todos dispuestos a colaborar. Finalmente, mi querida Sandy, en el tema de la feria que ustedes van a realizar o que ya están organizando, ¿cuánta gente ustedes esperan recibir ya para participar netamente en el evento? Nosotros, un poquito analizando la asistencia de años anteriores de la feria y viendo pues el interés y la emoción con la que se recibió en Perú, pues cuando nos entregaron la insignia de la feria, que es el Cóndor Viajero. Hay mucha expectativa de la gente por venir a Ecuador, ¿sí? Entonces, el trabajo que tenemos y el compromiso que tenemos es sumamente grande. Y aquí yo quiero invitar pues a todas las personas, a toda la gente que está dentro de Aviturismo, a que se sumen, porque esto es Ecuador, lo estamos haciendo por Ecuador y queremos visibilizar todos estos sitios, todos estos emprendimientos y toda la gente que se dedica al aviturismo dentro del país. Si bien es cierto, es Mindo, pero nosotros queremos mostrar Ecuador y lo estamos más o menos calculando que vamos a estar recibiendo posiblemente unas 1,000 personas que van a llegar a la feria. Entonces es una buena oportunidad para que mostremos desde todas las partes del país los maravillosos sitios que tenemos y todo el potencial del aviturismo que nosotros tenemos aquí para ofrecer. Es una excelente vitrina y les vuelvo a invitar a todos para que puedan estar presentes en la feria. Qué bien. Y todos invitados, ¿no? Sabes que Sandy no va a ser la primera vez que vamos a conversar sobre este tema de la feria. Mientras va madurando, podemos ir provocando algunos conversatorios, algún tipo foro, cuenta con este espacio para poder provocar ello, ¿no? Cuenta con Ecuador Conventions para esta cuestión. Y bueno, también te quiero comentar de que nosotros en el mes de noviembre organizamos el Congretour. El Congretour que va en su novena edición y tiene una dinámica similar a lo que ustedes están haciendo en la feria, sino que nosotros abordando todos los ejes del turismo, ¿no? Y lógicamente abordaremos una mesa de trabajo sobre el tema del aviturismo, así que ya les pasaremos las invitaciones para que nos cuenten las experiencias de la feria y todo ello. El Congretour se va a realizar el 22, 23 y 24 de noviembre en las instalaciones de la Universidad Central, y esperamos nosotros tener también una acogida internacional y todos estos conversatorios van rumbo allá. Así que todos mis amigos pajareros, todos los amigos que están involucrados en el tema del aviturismo, presenten también sus investigaciones para dar a conocer cómo se ha venido realizando las ponencias, o las investigaciones en el campo del aviturismo, cómo han venido conservando el recurso natural, que es muy bueno fortalecer ello, ¿no? Y lógicamente les extenderemos las invitaciones. Mi querida Sandy, ¿cuál es el futuro del aviturismo en el Ecuador? ¿Cómo tú lo ves? Pues en los 40 años que lleva desarrollándose, creo que estamos creciendo. Ecuador tiene un gran potencial en cuanto a lo que es el aviturismo. Cada vez más gente aquí se está dando cuenta de ese potencial, está volcando sus ojos hacia lo que es turismo sostenible, y dentro de turismo sostenible lo que es el aviturismo. Cada vez son más emprendimientos y estamos viendo cómo más comunidades están desarrollando estas pequeñas rutas para hacer observación de aves. Entonces, está creciendo, el aviturismo está creciendo y yo realmente espero que dentro de lo que es el turismo dentro del Ecuador se posicione como uno de los segmentos, ¿sí? Que mayor actividad tenga. ¿Sí? Si bien es cierto, nosotros tenemos otro tipo de turismo y ahora pues estamos dentro de los 5 productos económicos de nuestro país. El turismo está en tercer puesto en ingresos económicos nuevamente para el país. Entonces, yo creo que tenemos mucho potencial y que todos estos pequeños emprendimientos están siendo ejemplo para que se puedan replicar en otros lugares
y yo creo que podemos vivir del agriturismo, pero siempre y cuando pues conservemos, vaya de la mano de la conservación y no solo nos enfoquemos en generar riqueza, porque la riqueza económica sí está ahí, pero la riqueza natural es lo que más tenemos. Y las aves son nuestro producto y tenemos que conservar nuestros bosques, tenemos que proteger sus ecosistemas si queremos vivir del aviturismo. Sin bosques no tenemos aves. Sin aves no tenemos aviturismo. Entonces, Así es. tenemos que conservar, tenemos que conservar y para allá vamos. Así de sencillo, ¿no? Así de sencillo. Sin bosques no tenemos aves y sin aves no hay aviturismo y sin aviturismo no hay comida para la gente también, ¿no? Qué gusto poder compartir contigo, mi querida Sandy. Este conversatorio está en vivo en las redes sociales de Ecuador Conventions y de Congretur. Y de igual manera, pues pueden escuchar a través de Spotify todo el conversatorio y también lo pueden descargar a través de YouTube para la gente que quiere conocer un poco más sobre el tema de aviturismo, ¿no? Iremos profundizando más cada temática en las diferentes ediciones de Ecuador Conventions Live que le hacemos todos los miércoles a las 19:30. Y la gente pues que está dedicada al aviturismo y que en algún momento requiere que conversemos sobre un tema particular, estamos abiertos a ello a través de redes sociales, a través de nuestros contactos telefónicos, a través de nuestra página web. Podrán encontrar toda la información de lo que nosotros estamos haciendo. Mi querida Sandy, yo te deseo lo mejor y les deseo lo mejor al comité organizador de esta feria. Me pondré muy pronto en contacto con ustedes para que se sumen manos y lógicamente para a arrimar el hombro a que esta feria salga muy bien. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes. No sé, mi querida Sandy, de pronto un mensaje final. Pues agradecerte Javier a ti por esta oportunidad, agradecer a las personas que se conectaron, a las que no, pues que puedan ver ahí y contarles que pueden contactarse con nosotros a través de tanto de nuestras redes sociales como Feria de Aves de Ecuador y también a través de la página oficial de la Feria de Aves de Sudamérica. Ahí van a poder seguir viendo todo lo que nosotros estamos publicando e invitarles a ser parte de la feria, a mostrar todo el potencial que tenemos en Ecuador y a arrimar todos el hombro para que el aviturismo se convierta en la primera actividad turística de nuestro país. Vamos adelante que lo podemos lograr. Las aves nos unen, las aves cambian vidas y pues esta pasión por las aves creo que realmente que nos va juntando a más gente y podemos sacar adelante muchos proyectos. Así que muchísimas gracias por tu invitación y pues las puertas están abiertas para que sigamos trabajando y sigamos haciendo más turismo sostenible en nuestro país. Así es, mi querida Sandy, muchas gracias nuevamente. Este conversatorio abordó sobre el avistamiento de aves, una herramienta para la conservación y el turismo sostenible, junto a Sandy Espinosa. La siguiente semana, pues el día miércoles, abordaremos un tema también importante al cual te invito, mi querida Sandy, y a todos ustedes que nos escuchan. Vamos a tratar sobre el origen del turismo en el Ecuador. Vamos a entender la esencia, ¿no? Cómo nació el turismo aquí y hacia dónde quiere llegar, ¿no? Entonces, invitados todos a conversar este tema junto a Carlos Garrido, con él conversaremos de esta temática y pues con mucho gusto para nosotros poder compartir más conocimiento a la gente, queremos instruir más, queremos mejorar nuestro nivel cultural y esto lo hacemos solamente con gente que esté dispuesta a arrimar el hombro. Les mandamos un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, una buena noche a todos, que estén muy bien.